plataforma, a quienes están de manera presencial con nosotros en esta mañana. Es una gran oportunidad estar juntos y comenzar la semana de esta manera. Estamos en la serie de los valores de nuestra casa y yo creo que es importante tener en claro, yo creo que se viene un tiempo nuevo para nosotros como iglesia. El tiempo de la pandemia ha sido un tiempo muy complejo para todas las iglesias, no solo para nuestra iglesia, sino para todas las iglesias en Argentina, en Buenos Aires, en América Latina. Más las iglesias que han tenido que, en medio de la pandemia, salir a reinventarse, ¿no? Con pocos recursos, sin mucha experiencia en transmisiones en línea, y eso nos tocó pasar un año bastante complejo y difícil. Y hablando y viendo también la experiencia de otras iglesias de zona sur, cercanas también a nosotros, de Casa de Jesús y otras iglesias hermanas, cercanas. Ha sido un tiempo, el de la pandemia, muy, muy complejo, ¿no? Pero yo creo que este tiempo tiene, para mí en lo personal, este tiempo de primavera para mí significa mucho más que una estación más del año, ¿no? Y este tiempo donde parece que las cosas comienzan a florecer, donde de repente las cosas, por lo menos al nivel de la pandemia, empiezan a ceder y empezamos un poco a poder disfrutar más, a salir más, a poder tomar tiempo con las personas que queremos. No sé si les pasó a ustedes, el tiempo de pandemia fue un tiempo de ansiedad, de mucha incertidumbre, donde tuvimos que... Las reuniones eran a través de Zoom, cenando con amigos a través de Zoom, ¿no? Fue todo un desafío. Y gracias a Dios, y yo doy gracias a Dios porque realmente veo que empieza a florecer una etapa distinta. Y para nosotros como iglesia creo que se avecina una etapa distinta también. Un tiempo de comenzar a florecer, a reavivarnos, a renovarnos y a retomar nuestra misión y nuestra tarea como iglesia, ¿no? Y de levantar a aquellas personas que están desanimadas, de decir, bueno, es un nuevo tiempo, vamos a volver a vernos domingo tras domingo, es una nueva oportunidad. Y yo creo que nada más importante en este tiempo que repasar los valores de la iglesia, los valores que compartimos con las iglesias Casa de Jesús en Argentina y con nuestra iglesia hermana en Miami. Son estos valores que tenemos como un centro de nuestra manera de ser iglesia, de nuestra cultura como iglesia. Y ya vimos dos de ellos, perdón. Hoy vamos a ver el tercero. ¿Se acuerdan conmigo el primero que hablamos hace 2 domingos atrás? El amor es nuestra revolución. Y son valores no que define quiénes somos, sino quienes estamos buscando ser. Aquello que tenemos como anhelo, aquellos estándares que queremos levantar y decir nuestra manera de cambiar las cosas no es a través del odio, del juicio, de la crítica. Nuestra manera de transformar las cosas es el amor. Tenemos que puedas escribir en el chat a las personas que están viendo, el amor es nuestra revolución. Y eso nosotros creemos, y los valores no solo se aplican en este lugar, sino que los podemos aplicar en cada lugar donde vamos. ¿De qué manera vos revolucionás las cosas cuando no te gustan las cosas? ¿De qué manera transformás las cosas en tu trabajo, en tu escuela? ¿De qué manera? ¿A través del odio, del juicio, de la crítica o a través del amor? Otro valor que vimos la semana pasada es la fe es nuestra única opción. Aquello que seamos capaces de percibir que Dios puede hacer en nuestra vida es lo que vamos a ser capaces de recibir. No, ¿qué es lo que vos crees que Dios es capaz de hacer en tu vida? Eso es lo que vas a ser capaz de recibir. Y esos son valores fundamentales para nosotros. Y hoy te quiero hablar del tercer valor, que es hablar de Jesús es nuestra misión. Digan conmigo, hablar de Jesús es nuestra misión. Y voy a tener 20 minutos para hablarte de lo que para mí significa esto. Y para serte sincero, es un valor que es un poco difícil de hablar, porque o es un desafío, por lo menos para mí. A mí me gusta siempre pensar todas las cosas desde mi punto de vista. Yo creo que las buenas noticias, que el Evangelio, que la espiritualidad cristiana está en un tiempo de cambios de paradigma, está en un tiempo de reestructuración para ser relevantes en la cultura que hoy estamos viviendo, y más en Argentina, con una cultura tan cambiante, tan desafiante.
Es un desafío para nosotros como iglesia, ser iglesia en medio de este tiempo y afectar a las personas que somos llamados a afectar. Si la iglesia no es relevante en tu universidad, en tu trabajo, en los lugares donde se debate la cultura, la iglesia no es relevante entonces para nada. Y yo creo que en eso es un gran desafío para nosotros, decir cómo vamos a comunicar el mensaje de las buenas noticias. Es un mensaje poderoso, transformador, pero igual de importante que el mensaje que comunicamos es cómo lo comunicamos. Igual de importante que el mensaje que comunicamos es cómo lo comunicamos. Lo voy a decir de vuelta, igual de importante que el mensaje que predicamos es cómo lo predicamos y cómo comunicamos el mensaje de Jesús. Porque muchas veces la manera en que lo hacemos representa el mensaje mismo. Muchas veces podemos estar hablando de un mensaje de amor, de gracia y de abundancia desde una plataforma de juicio, de odio y de escasez. Entonces muchas veces puede haber como hay una paradoja entre lo que decimos y lo que hacemos, entre el mensaje que creemos, que predicamos y lo que en realidad estamos predicando, que es un mensaje que estamos llamados a, como Jesús decía, ¿no? Yo no vine a predicar este mensaje a los sanos, vine a predicar este mensaje a los enfermos, a los pecadores, y cuando vemos a Jesús predicando, Él incluía en su mensaje. ¿Y cómo hacemos para no correr el riesgo de predicar un mensaje exclusivo? ¿Y cómo poder hacer para predicar con toda la verdad, sin perder la esencia del mensaje? ¿Cómo hacemos para predicar este mensaje? Y para mí es un desafío, les soy sincero. Nunca fui muy cercano a la idea de juzgar a otras personas y sus creencias con tal de reafirmar mis creencias, ¿no? Y yo en ese sentido creo que es un gran desafío para nosotros como creyentes y yo voy acá a iniciar una conversación, ¿no? Porque muchas veces se espera que desde la plataforma o desde la iglesia se dé respuestas. Todo el tiempo venimos acá a intentar recibir respuestas de la persona que habla. Yo quiero hoy que nosotros desarrollemos tal vez un pensamiento crítico acerca de la manera en que se ha predicado y cómo hemos comunicado el mensaje de las buenas noticias y que desde nuestra experiencia podamos decir, tenemos mucho por hacer, tenemos mucho por contribuir, tenemos mucho por aportar a esta iglesia que está surgiendo, que tiene que apuntar a las presentes generaciones y a las futuras generaciones para que el mensaje siga siendo relevante. Y algo que me pasa a mí cuando me toca hablar de Dios a otras personas es que me parece a mí, y no sé si comparten conmigo, que la palabra Dios y la palabra iglesia tienen un peso histórico muy grande cuando uno dice esas palabras delante de personas que no conocen. Y a mí me pasa, por lo general, en la universidad donde voy, o cuando me toca estar personas que no conocen de Dios, por lo general no es lo primero que cuento acerca de mí, que soy cristiano, mucho menos que soy pastor. No porque me avergüence, sino porque ustedes entienden, y a mí me pasa que esas palabras a veces son muy pesadas. Y a veces es difícil entrar en confianza con ciertas personas, o ya por lo menos las personas te etiquetan, ¿no? Cuando uno dice, bueno, ustedes saben a lo que está asociado por lo general la iglesia, las cosas que se han hecho y se han dicho en nombre de la iglesia, las cosas que han sucedido. Entonces es una carga histórica y cultural a veces muy grande. Y yo muchas veces digo, bueno, me gusta empezar a hablar con las personas desde la esencia, desde lo que uno es, ¿no? Sin darles esa antesala de yo soy cristiano, yo soy esto, yo soy lo otro, sino simplemente conectar desde que somos personas, que somos iguales. En vez de buscar, decir, bueno, yo hablo con un católico, con alguien que cree así o así o así, diferente a nosotros. A mí no me gusta empezar a poner etiquetas. A mí me gusta realmente detrás de las etiquetas conocer a las personas. Y a mí me gusta que me conozcan igual. No me gusta que me encasillen, ¿no? Decir, bueno, si esta persona va a la iglesia, debe hablar así, debe hacer esto, debe hacer aquello. Y yo con las personas que hablo, por lo general, cuando sale el tema de la iglesia, le digo, no es lo que te imaginás. Y yo realmente soy parte de una comunidad que cree en Dios, que vive su espiritualidad de una manera libre, que creemos en Dios, que Dios es nuestro sustento y que lo hacemos de una manera lo más
lo más relevante y lo más sencillo y simple posible, con un mensaje y con un lenguaje que sea entendible, ¿no? Y eso me parece un gran desafío. Pero en medio de esto me acuerdo, y yo lo conté alguna vez, estaba una vez en una clase de la universidad, terminando de entregar un examen, silencio total en la clase, 30 personas. El profesor me dice, Bruno, bueno, yo entregué mi examen, me dice, Bruno, ¿sabes qué me enteré? Que sos pastor. O sea, yo ningún tipo de contacto con este profesor. De la nada el tipo se ve que algún compañero o compañera mía de otra sede que yo había cursado hace muchos años, se ve que le dijo, ¿no? Imagínense, yo me quedé helado, ¿no? No por otra vez, porque cuando uno dice, bueno, pastor, ya la gente tiende a encasillarte, ¿no? A decir, bueno, esta persona debe ser así, así, así. Ya veo que me imaginaban con el, ¿cómo es que se dice? Con el cuello, bueno, tipo cura, ¿viste? Entonces, bueno, a mí no me gusta a veces que me encasillen en esos lugares. Y creo que es un desafío porque muchas veces la gente no es indiferente al mensaje de Dios, es indiferente a lo que nosotros decimos de Dios. Y el Evangelio tiene que ser relevante y tenemos que poder comunicarlo de una manera simple, sencilla, entendible. Y quiero leerte un texto que está en Hechos 4, 18. Dice la Biblia, así que los llamaron, estaban predicando Pedro y Juan ahí después de la muerte y resurrección de Jesús. Dice que los llamaron, las personas que estaban ahí no les gustaba que ellos estén predicando de Jesús, ellos predicaban de Jesús, la gente se sanaba, un montón de gente era liberada y a los religiosos de la época y al poder de la época les incomodaba que estas personas estén haciendo tal desorden. Entonces dice que los llamaron a Pedro y a Juan y le dijeron, no les digan a nadie lo que ha pasado y dejen de enseñar a la gente acerca del poder de Jesús. Pero Pedro y Juan le respondieron, díganos entonces, ¿debemos obedecerle a ustedes antes que a Dios? Nosotros no podemos dejar de hablar de todo lo que hemos visto y lo que hemos oído. Nosotros no podemos dejar de hablar de todo lo que hemos visto y oído. Y muchas veces se ha tratado de institucionalizar este momento. Y a través de cruzadas o de movimientos que son muy nobles y que son buenos y que mucha gente ha llegado a la iglesia a partir de ciertos momentos donde, no sé, se reparten flyers o se sale a la calle a dar el mensaje de Jesús. Ciertamente en este momento la Biblia nos cuenta de Pedro y Juan que era un movimiento bien orgánico el que a ellos les surgía. Ellos estaban emocionados con lo que estaba sucediendo. Nadie les tenía que andar diciendo como parte de un programa de una iglesia, bueno, vamos a predicar. A ellos les salía como algo natural. Ellos no podían dejar de hablar. Aunque ellos lo quisieran silenciar, ellos no podían dejar de hablar del mensaje de Jesús. Y eso es lo relevante para mí y eso es lo importante. Cuando algo te gusta y te apasiona de tal manera, no puedes dejar de hablar de eso. No sé si les pasa con alguna cosa. Cuando algo te gusta y te apasiona, se lo mostrás a todos tus amigos, querés que lo vean. Cuando te gusta una serie, cuando te gusta algo, decís, tenés que mirarlo. A mí me hizo bien, me cambió la vida. Tenés que mirar esto, tenés que experimentar esto. Y a mí me agarró hace un tiempo un amor por el café, ¿no? Y hace mucho tiempo a mí me gustaba batir mi café, el café Arlistán, ¿no? Y después me fui metiendo en el mundo del café y fui conociendo otras ramas, ¿no? Y conocí gente muy apasionada por el café, que de repente migraron del café comercial al café de especialidad. No sé si conocen algo acerca del tema. Es un tostado distinto, es un método de filtrado distinto, tiene toda una temperatura del agua, tiempo de extracción, molienda de café. Es un mundo aparte, ¿no? Y cuando vos ves a esa gente, y yo he visto un par de personas, y me acuerdo que hace mucho tiempo, fue el momento donde me enamoré del café, había una persona en una cafetería muy chiquita en Capital, y atendida por su propio dueño, una cafetería muy, muy conocida, pero la atiende su propio dueño, ¿no? O sea, él es un apasionado del café, un amante del café. Y me acuerdo que parecía un químico, tenía unas botellas con cosas, vieron unos recipientes colgados y tenía un hielito, un cubo de hielo que goteaba sobre un café y después de 24 horas de gotear esa gota intermitente, extraía de un grano de café una receta muy pura. Bueno, yo me fui de ahí cuando conocí a esa persona y dije, qué loco este tipo, ¿no? Y su amor y su pasión por eso me hizo
fijarme de la misma manera como nunca antes me había fijado en eso. Y creo que a la hora de comunicar el mensaje de Jesús no tenemos que perder de vista esto y de tratar de institucionalizar momentos y decir, bueno, no tiene nada de malo y hay iniciativas que son muy lindas, pero en realidad el mensaje de Jesús, y hay un gran peligro cuando se intenta institucionalizar momentos preciosos, cuando hacemos de un momento, de una pasión de ciertas personas, tratamos de ponerle un marco a eso y institucionalizarlo, ¿no? Pero lo importante acá es que ellos, lo que no debemos perder de vista, no es solamente cómo hablaban, sino desde dónde nacía esa pasión. Y que ellos realmente estaban encantados, realmente estaban apasionados porque eso había cambiado sus vidas. Te quiero decir algo, no vamos a poder hablar de Jesús de una manera relevante hasta que no tengamos una experiencia personal con Jesús. Y te digo, sí, y todos nosotros acá estamos acá por algo, ¿no? Porque nos caracterizamos y nos acercamos en el hecho de que todos nosotros tuvimos un encuentro con Jesús y eso fue transformador para nosotros. Y a partir de esa experiencia es donde nosotros podemos contarle a otras personas lo que nosotros en nuestra propia vida hemos experimentado. No va a ser suficiente muchas veces el debate que podamos tener en el intelecto con otras personas. Lo que muchas veces cuenta es nuestra experiencia. Yo muchas veces digo, qué difícil es probar el mensaje de Dios a otras personas. Qué difícil es a niveles intelectuales o a nivel de la demostración, de la demostración por ahí tangible del Evangelio. No hay manera a veces de comprobarlo. Es una cuestión de fe, es una cuestión de que uno decida creer o no decida creer. Pero lo más impactante creo que para personas, y cuando yo he tenido que tener diálogos para mí que fueron especiales con otras personas que no conocían de Jesús, fue desde mi experiencia decir, mira, yo también tengo dudas. A mí me cuesta a veces creer que todo sea que todo sea de la manera que es contado. Y yo también me decepciona que muchas veces en nombre de Dios han hecho barbaridades. Pero en mi experiencia personal, Jesús es la razón de mi vida. Jesús me da una nueva fuerza cada mañana de comenzar. Jesús transforma mi manera de ser y Jesús me llama cada día a ser la mejor versión de mí mismo. En eso yo creo que reside el poder y la potencia del Evangelio cuando nosotros lo comunicamos a otra persona. Y más adelante quiero contarles un relato de un libro que me olvidé en la oficina. Si alguien me lo puede pasar, es un libro azul, me lo olvidé. Me preparé con el mensaje, me lo imprimí las hojas, todo, y me olvidé mi libro que quiero leerles un recorte en un ratito. ¿Cómo comunicamos? Desde la experiencia. ¿Por qué comunicamos? Y recuerdo hace muchos años, participé en una cruzada. Yo he ido a muchos eventos así, cristianos y congresos y todo. Y recuerdo que hace mucho tiempo fui a una cruzada en donde uno de los pastores que estaba predicando, había muchísima gente ahí, y uno de los pastores que estaba predicando empezó a decir, bueno, yo tengo que decirte algo hoy, si vos no crees en Jesús, vas a tener que pasar la eternidad en el infierno. Y yo cuando estaba ahí me acuerdo que yo dije, qué difícil es que una persona, imagínense, uno va a la universidad y le dice al compañero, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Te quiero contar que si no recibís a Jesús te vas a hacer el infierno. No es muy amigable el mensaje, ¿no? Como que no te invita, como que no parecen buenas noticias. Como que son buenas noticias solo para los que creen, ¿no? Para los que no, son como, bueno, es terrible. Y yo pensaba, y con todo, y yo soy muy respetuoso, a mí me cuesta mucho y cada vez que yo critico algo o no que critico, que expongo algo, siempre me tomo el tiempo para pensarlo, ¿no? Soy muy de interiorizar las cosas y de pensarlo mucho antes de decir algo. Yo soy esa persona que sobrepiensa mucho las cosas. Y yo decía, bueno, ¿será? Y yo en mi conversación con Dios también decía, ¿será que un Padre amoroso, como nosotros decimos que Dios es un ser amoroso, de gracia, de verdad, te quiere tener cerca por el miedo? Quiere que uno se acerque por el miedo de decir, bueno, si no estoy con vos, entonces me toca algo terrible, entonces me quedo con vos. Eso parece medio violencia doméstica, ¿no? Es decir, bueno, estoy con vos, estoy con Dios por el miedo de que algo terrible me pase. Y me parece que desde ese punto
Hay mucho para repensar y da para mucha conversación más. Es un tema que a mí me apasiona. He leído mucho al respecto, pero me encanta pensarlo de esta manera. No le predicamos a las personas para llenar el cielo de personas, le predicamos a las personas para que las personas sean llenas de cielo, para que en esta vida puedan experimentar la gracia, la bondad, el amor de Dios. Porque si las personas no lo experimentan acá, no es solamente salvar lo que va a suceder en la eternidad, es que hoy comiences a vivir y a experimentar el amor de Dios. Y lo que vivas hoy, de la manera que vivas hoy, va a ser un reflejo de lo que va a suceder en tu eternidad. Pero hoy es la oportunidad y para eso nosotros predicamos. No es un mensaje de juicio, es un mensaje de decir, te estás perdiendo muchas oportunidades y te estás perdiendo de experimentar todo lo que estás viviendo de la mano de Dios y rodeada de una comunidad preciosa que te acompañe, que te ayude, que te aliente. Eso para nosotros es el mensaje de Jesús. Yo no sé si creen conmigo en eso y se animan a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y por último, ¿cómo hablamos de Jesús? Escuchando con humildad. Muchas veces, por creernos dueños de la verdad, porque creemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, por creernos que sabemos todo, que tenemos respuesta de todo, que en verdad cuando nos ponemos a pensar las cosas de una manera sincera decimos, hemos inventado respuestas para cosas que ni entendemos, que ni sabemos, que el misterio le pertenece a Dios. Y nosotros nos hemos tomado la atribución de responder cosas que ni se nos llamó a responder y a defender a Dios, cuando Dios no necesita que lo defendamos. Y hace un tiempo veía una entrevista a una persona bastante conocida y estaba entrevistándolo un periodista y le decía, bueno, es importante el diálogo, ¿no? Le decía a esta persona que es que confiesa ser cristiano, ¿no? Que lo es, de hecho, ¿no? Es una gran persona. Pero me acuerdo que algo que dijo me resonó y decía, bueno, el periodista le decía, es importante el diálogo, ¿no? Sí, el diálogo ante todo. Que los políticos se pongan a hablar y que sean respetuosos unos con otros es primordial. Entonces esta persona, el periodista también le dice, el diálogo interreligioso también es muy importante. Y esta persona dice, sí, pero mientras tengamos en claro que Jesús es el único camino, y es linda la declaración. Entonces el periodista le dice, bueno, pero ahí no hay ningún tipo de relación si vos decís que lo que vos crees es la única verdad y lo único cierto, ¿no? Y a mí me dejó pensando eso también, ¿no? Y hace un tiempo leí algo interesante que solo te lo quiero regalar para que lo pensemos, de un teólogo muy, muy reconocido, que él dice, hemos malinterpretado declaraciones de Jesús en donde él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Esa declaración que muchas veces decimos, bueno, este teólogo dice que el libro de Juan, que es donde Jesús dice ese tipo de declaraciones universales, no son dichas por Jesús como una persona, como ese ser humano de 30 años, judío, que nació y vivió y se movió en un tiempo histórico, sino que esas declaraciones que hace en el libro de Juan es Cristo hablando, ¿no? Y este autor dice que Cristo no es el apellido de Jesús, de Jesucristo, que Cristo es la entidad corporativa de Jesús. Es ese ser que escribe desde el Génesis cómo se desarrollan las cosas. Es ese ser que habita en todos y en todo, que subyace cada acto de amor, cada acto de gracia, cada acto de verdad, cada acto de justicia, sea hecho o no sea hecho en nombre de Jesús. Porque todos nosotros conocemos un montón de personas que no confiesan ser creyentes en Jesús, pero que son personas llenas de amor, llenas de gracia, llenas de verdad, con un gran sentido de justicia y montón de actos a través de la historia de la humanidad, montón de barbaridades han sido hechas en nombre de Jesús, montón de actos de justicia, de amor, de verdad, han sido hechos por personas que no confiesan ser creyentes en Jesús, pero no podemos negar que Jesús está presente en cada acto de amor, de gracia, de verdad, de justicia, porque Jesús no es patrimonio de los cristianos. Jesús no habita solo en los
los domingos a la mañana, Jesús está presente en cada acto de amor, en cada acto de conciencia, cada vez que alguien despierta a una nueva manera de ser, a una manera más completa de ser. Jesús está presente ahí. Y este autor lo que dice es que Jesús no vino a segmentar una vez más y a decir, bueno, esta es mi porción en el juego. Jesús viene a decir todo lo que existe, todo acto de amor, todo acto de gracia sale de mí, es para mí, fluye a partir de mí. Y eso para mí me parece muy interesante y que nos da la pauta de que cada vez que conozcamos a una persona, y yo hace un tiempo conocí una amiga que me hice muy amigo con el paso de los tiempos, y ella la hemos invitado a la iglesia y ha sido parte, pero yo desde el momento que la conocí dije, Dios está en vos, y me he animado a decírselo. Para mí, vos sos profundamente espiritual, aunque no vayas los domingos a la iglesia, aunque no digas creer las cosas que yo creo, vos para mí sos profundamente espiritual, porque tenés un sentido de amor hacia otras personas, tenés un sentido de servicio a otras personas, no discriminás a otras personas, tenés una visión que muchos cristianos necesitaríamos desarrollar. Y para mí eso es precioso, cuando nos animamos a romper las separaciones y a decir, somos parte todo de esto, ¿no? Cada acto de amor a mí me representa y yo se lo atribuyo a Dios. Esa fuerza preciosa que corre a través de todos nosotros como seres humanos. Y realmente creo que necesitamos hablar con humildad, escuchar a otros. Escuchar lo que otros tienen para decir, porque muchas veces también en el diálogo con otras personas vamos a aprender la manera de relacionarse con Dios de otras personas, que no es la misma manera que nosotros. Con Jesús, otras personas tienen un encuentro con Jesús a través de muchas cosas, a través del arte, a través de la música, a través de la meditación, a través de muchas formas. En su multiforme gracia, Dios nos abre la puerta a todos nosotros. Hace un tiempo vi una tapa de un libro en un colectivo, una persona iba leyendo y me llamó mucho la atención y decía, la razón por la que no puedo creer en Dios. El libro, ¿no? Y eso a mí me dejó un interrogante. Y digo, ¿cuántas personas de verdad no pueden creer de la manera que nosotros creemos en Dios? Y está bien, no está mal. Porque esas personas también han sido lastimadas por otras personas en nombre de Dios. Han sucedido cosas terribles. Y digo, tenemos que estar abiertos y decir, yo entiendo que vos no te puedas relacionar desde el mismo punto de vista que yo lo hago. Pero creo que Dios tiene un encuentro para vos especial, que Dios no te quiere dejar afuera, que Dios tiene preparado un plato especial para cada uno de nosotros. Dios es esa persona que conoce lo que te gusta, que sabe lo que necesitas. No es una máquina a la que nosotros todos nos tenemos que presentar de tal manera. Es un Dios que nos abraza, que nos entiende, que respeta nuestra individualidad. Y hay un libro que les recomiendo, muy difícil de encontrar, que se llama Tal como el jazz. Es de un autor cristiano. Él me inspiró a mí a hablar de Jesús en términos de espiritualidad cristiana. Ustedes van a notar que tengo esa manera de referirme, porque este autor dice que el cristianismo es un movimiento que ha sido utilizado para un montón de cosas que no son nobles, y que a veces llamarlo de esta manera espiritualidad cristiana nos ayuda a sacarnos de encima ese ismo, ¿no? ese movimiento. Y quiero leerles rápidamente esto. Dice que él estaba en una universidad muy conocida en Estados Unidos, estudiando, y él, profundamente seguidor de Jesús, él tenía la interrogante de cómo hacer para comunicar el mensaje de Jesús a las personas que estaban ahí. Y dice que en medio de una fiesta de fin de año que hacían siempre en esta universidad, era una fiesta descontrolada, ¿no? Había de todo, eran 3 días de pura diversión, sustancias, todo lo que se puedan imaginar. Y él dijo, si Jesús no es relevante en este lugar, no es relevante en ningún lado. Yo quiero ver cómo Dios puede hablar a estas personas que están en este lugar. Y dice que montaron una carpa, como un confesatorio, no sé cómo se dice, confesionario. Una carpa donde ellos se vistieron como de monjes, y eran 3, 4 personas que estaban ahí, y en medio de esa fiesta, en la madrugada, 5 o 6 de la mañana, la gente ya estaba descontrolada. Dice que ellos estaban ahí, amaban realmente a sus compañeros, y tenían como una manera de relacionarse muy, muy linda.
Sé que montaron esa carpa y dice el autor que estaba a punto de arrepentirse de lo que estaban haciendo, que le pareció un fracaso y que de repente, le quiero leer directamente, dice que Tony, su amigo, le abrió la cortina y le dijo que había llegado su primer cliente. ¿Qué me cuentas?, le dijo el que entró por la carpa, uno de los muchachos que estaba ahí en la fiesta. Le pregunté su nombre y dijo que se llamaba Jake. Le di la mano porque realmente no sabía qué hacer. Bueno, ¿y qué es todo esto?, dijo. ¿Se supone que debo contarte todos los chismes jugosos de lo que hice durante el festival? Dijo Jake. No, le dijo Donald, que es la persona que escribe. Entonces, ¿a qué vamos a jugar?, preguntó. En realidad no es un juego, es más que todo una confesión. ¿Quieres que confiese mis pecados? No, eso no es lo que estamos haciendo en realidad. ¿Cuál es el asunto? ¿Para qué te disfrazaste de monje? Bueno, resulta que nosotros somos un grupo de cristianos aquí en la universidad. Como ya sabes, veo, es un lugar extraño para cristianos, pero te estoy escuchando, le dijo Jake. Gracias, le dije. Él se estaba portando muy paciente y amable. Bueno, el caso es que nosotros, que conformamos este pequeño grupo, pensamos sobre la manera en que los cristianos le han hecho mucho daño a la gente en el transcurso de la historia. Tú sabes, como las cruzadas y todo ese asunto. Sí, viejo, pero duro que ustedes hayan participado personalmente de estas cosas. Tienes razón, no es así. Pero el asunto es que somos seguidores de Jesús, creemos que Él es Dios y todo, y que Él trajo ciertas ideas que nosotros no hemos representado del todo bien. Él nos ha pedido que le representemos muy bien, pero eso es algo muy difícil de hacer. Ya veo, por eso algunos de nosotros hoy estamos hoy en la universidad, porque queremos confesarnos con ustedes. ¿Tú vas a confesarme tus pecados?, dijo Jake con una carcajada. Sí, queremos confesarnos con ustedes, es decir, yo quiero confesarme contigo. ¿Estás hablando en serio? Su sonrisa dio un lugar a una mirada seria. Le dije que así era, me miró y me dijo que no tenía que hacerlo, le dije que sí debía. Y en ese momento sentí una fuerte convicción de pedir perdón a Jake por todo lo que había pasado. ¿Qué es exactamente lo que estás confesando?, preguntó. Sacudí la cabeza mientras miraba al suelo. Por todo, le dije. Explícame. Son muchas cosas, pero trataré de ser breve. Empecé. Jesús nos mandó a alimentar a los pobres y a sanar a los enfermos. Yo nunca he hecho mucho de eso. Jesús mandó a amar a los que me persiguen. Yo tiendo a arremeter, en especial si me siento amenazado. Tú sabes, si mi ego se siente amenazado. Jesús no mezcló su espiritualidad con política y yo crecí haciendo eso todo el tiempo. Fue algo que siempre obstaculizó el mensaje central de Cristo. Sé que eso estuvo mal y que mucha gente no quiere hacer caso a las palabras de Cristo porque personas como yo que le conocemos le añadimos nuestra propia agenda al diálogo en lugar de transmitir sin distorsiones el mensaje que Cristo quiere comunicar. También hay mucho más que eso, como tú sabes. Está bien, amigo, dijo Jake con ternura mientras sus ojos se aguaban un poco. Bueno, dije despejando mi garganta, yo lamento todo eso y te pido perdón. Te perdono, dijo Jake. Gracias, le dije. Él se quedó sentado ahí, miró el piso y luego la vela encendida. Es muy chévere lo que ustedes están haciendo, dijo. Hay mucha gente que necesita escuchar esto. Y me parece un gran punto de partida, la manera de comenzar a hablar de Jesús. De esta manera, la Biblia dice que somos cartas abiertas y que pueden ser leídas por otras personas. Nuestra manera de predicar no solamente en lo que decimos, sino cómo hacemos, nuestros gestos, nuestra manera de escuchar a otras personas, no de menospreciar la experiencia de otra persona porque no sea igual a la mía. Nuestra manera de entender, de abrirnos al diálogo, de entender a otras personas y de confesarles por sobre todo que si han sido lastimados o lastimadas en nombre de la iglesia, les pedimos perdón. Estamos dispuestos a ser esas personas amorosas, confiables, cercanas, vulnerables que Jesús nos mandó a ser. Y por último quiero terminar con esta declaración. Creemos que luego de una experiencia con Jesús, tu vida nunca va a ser la misma. No es una religión, es una relación. Su amor es tan grande que no podemos parar de hablar de Él, aun cuando no hablamos. Nuestra vida debe ser nuestro mejor mensaje. Tenemos que te puedas poner de pie en esta mañana. Me gustaría terminar orando. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Dios. Tenemos que podamos orar juntos. Aquellos que están también mirando la transmisión, tenemos que te tomes un tiempo para pensar en aquellas cosas y aquellas personas que tenés cercanas a vos. Y yo voy a pedir a Dios, en medio de este momento que estamos, que ponga en tu mente y en tu corazón personas. La cara de personas, que puedas visualizar personas
que tal vez están pasando por un tiempo difícil, que necesitan escuchar el mensaje de esperanza que nosotros tenemos. Dios, a través de tu Espíritu Santo, yo te pido que nos llenes de convicción, que nos des esa capacidad de hablar de vos, con ese tacto, con esa capacidad de interpretar, de entender, de abrazar, de ser vulnerables a lo que otras personas están viviendo. Y ahora te pido que pongas en nuestras vidas, en nuestra mente, a una persona que necesita escuchar tu mensaje, que necesita escuchar nuestra experiencia, por la que tengamos que orar, que pongas la carga en nuestro corazón por personas que están alrededor de nosotros, que tengamos que comunicarles tu mensaje de amor, de gracia, de aceptación, de verdad. Te pido que nos llenes de ánimo para poder comunicar este mensaje de la mejor manera y que nos ayudes a ver y entender y respetar cada persona, que nos des esa capacidad. Yo ahora oro para que Dios ponga en tu corazón el peso por una persona, que puedas orar por esa persona, que puedas hacer el mensaje precioso de Jesús por esa persona. Así como hace mucho tiempo alguna persona te compartió el mensaje de Jesús, te animo a que puedas vos compartir este mensaje de Jesús para con otras personas. Dios, oramos para que tu voluntad sea hecha a través de nosotros. Danos la capacidad de entender tu corazón, de hacer una iglesia conforme a tu corazón, para que te glorifique y para que puedas sanar a muchas personas en tu nombre. Oramos, Dios. Amén y amén. Me pasó que yo los martes soy parte de un grupo de reuniones con muchas personas. Y el martes pasado una de las personas que es parte invitó a un amigo a ser parte de la reunión. Y pasó que este chico no conocía de la iglesia ni nada. Al final de la reunión dijo: yo quiero pedirles por mi mamá. Ella está pasando un momento difícil, está haciendo exámenes, parece que tiene cáncer. Y mientras contaba eso, se le llenaron los ojos de lágrimas. Y yo me quedé súper emocionado, ¿no? Digo, ¿cuántas personas hay que necesitan escuchar el mensaje de Jesús y lo que nosotros tenemos para contar? Que están sufriendo, que están pasando un tiempo de soledad. Nosotros tenemos este mensaje precioso que nos cambió la vida y tenemos la oportunidad de compartirlo a otras personas.